también mi familia se los agradece muchísimo. Creo que Dios está permitiendo que yo viva todo esto con un objetivo, y desde que inicié esto he escuchado comentarios de ustedes de que esta situación que me pasa a mí también les está pasando a ustedes, la han hecho propia, y que no solamente Dios me ha estado hablando a mí, ha estado tratando conmigo, sino también con ustedes como iglesia. Se los agradezco mucho, iglesia. Viene un tiempo de mucho reto, viene un tiempo ahora de medir mucho la madurez de la PIB. Que no solo sea una iglesia de 67 años, que sea una iglesia madura, una iglesia que no es pastorcéntrica, que no depende de que el pastor esté para que sean fieles o que sirvan, sino que en verdad su devoción, su amor y su servicio sea solo para Dios. Yo habré fracasado, hermanos, si la iglesia depende de mi presencia para funcionar. Yo soy movible, Dios me puso ahí, y Dios un día me puede llevar, pero ustedes son la amada iglesia de Dios. Ustedes son PIB Pachuca y deben permanecer unidos. Hermanos, recordemos que el enemigo siempre va a aprovechar cuando un pastor no está para buscar la división o el tropiezo. Pero es el momento de cerrar filas, de evitar chismes, murmuraciones y conflictos. Hermanos, los amo muchísimo y saben que ustedes son mi familia, la familia que amo tanto. A todos ustedes, hermanos, a cada uno. No quiero mencionar nombres porque todos son muy importantes para mí, todos son muy amados por mí, y deseo muchísimo, hermanos, que durante esta temporada que no voy a estar, ustedes sigan unidos. Hay algo que me ha gustado muchísimo escuchar de personas que llegan a la PIB por primera vez o segunda, y es ver la unidad que tienen ustedes, su amor, su compañerismo. Y hermanos, les agradezco mucho porque sé que es un esfuerzo de ustedes. Les animo, hermanos, a permanecer unidos, les animo a seguir en la fe. Quiero solamente dejar algunas recomendaciones para que queden un poco claras. Uno es que Rubén Chapa es el hermano que va a estar predicando durante los miércoles y los domingos. Cualquier situación extraordinaria, hermanos, diríjanse con el hermano Rubén Chapa. En la alabanza, pues nuestros líderes Rubén e Isi van a estar al frente. En las misiones va a estar Carlos, Gerardo, Antonio Lobato, en PIB Sur. En todo el equipo de PIB Sur va a estar ya ordenado en esa parte. También lo que es Virreyes y Camelias, bueno, van a seguir su curso normal. Y las finanzas normales con el hermano Josué Contador, y la hermana Mimi. Entonces, hermanos, para que no haya ninguna situación ahí, que el enemigo aproveche, que sepamos que Dios está al cuidado de nosotros. Quiero leerles una parte de la escritura en la que Dios me habló muchísimo, hermanos. Se encuentra en Jueces capítulo 6 y en versículo 11 en adelante dice: Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás abiseirita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en la mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura y una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Y sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así.
y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano. Tocó con la punta de la carne los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová, cara a cara. Pero Jehová le dijo: Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Hay mucho que ha hablado a mi vida en este texto, hermanos. Y una parte comienza ahí en el versículo 12, donde dice: Jehová está contigo. Es el primer diálogo que Dios le dice a Gedeón: yo estoy contigo. Y es algo que yo he podido experimentar, hermanos, la compañía de Dios en una situación difícil. A pesar que tú escuchas a Gedeón solo decirle reclamos a Dios, Jehová le dice: yo estoy contigo. Y la situación no cambia, hermanos. Si te dan cuenta, y ustedes lo han leído conmigo esta cita, este escenario no cambia, pero Dios se muestra a Gedeón diciéndole: yo he estado ahí. Y entonces comienzan estos reclamos en los versículos siguientes diciendo: ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Una pregunta que sí, en algún momento yo también me hice: ¿por qué me vino todo esto, Señor? ¿Por qué? ¿Dónde están tus maravillas? ¿Dónde estás? Y a través de toda esta situación Dios me ha mostrado que Él está en el mismo lugar donde siempre ha estado. Y que el hecho de que nos pase lo que nos pasa, hermanos, no significa que Dios no esté. Dios está. Dios quiere estar presente en cada uno de nuestros escenarios. Recordemos que Él nunca nos prometió una vida en la tierra plena y feliz. Nos dijo que aquí tendríamos adversidades, pero que confiáramos y que Él iba a estar con nosotros. Y es una verdad, hermanos. Yo te lo puedo decir en esta situación. Lo que yo tengo, tú lo sabes, es una insuficiencia renal en la etapa terminal. Es gravísimo. Y Dios ha estado conmigo, me ha levantado, hermanos. Ustedes lo han visto, que Dios me ha permitido estar de pie durante todo este tiempo. Y Dios es un Dios que no abandona. Después los reclamos se van a este punto en donde dice: ¿dónde están tus milagros? Porque era lo que buscaba Gedeón, las maravillas. ¿Dónde está el Dios que nos sacó de Egipto? Dios es el mismo, hermanos, no olvidemos. Gedeón olvidó algo. Olvidó que ellos estaban en ese punto porque quien los dejó no fue Dios, sino ellos dejaron a Dios. Algo que debemos de recordar, hermanos, es no dejar a Dios por nada, ni porque nos estén pasando situaciones difíciles. No abandonar a nuestro Señor. Y dice la Biblia en el versículo 14: y mirándole Jehová. Su voz, hermanos, su mirada y su voz no fueron de reclamos. Y bien pudo haberlo hecho, porque Gedeón estaba solo reclamando, pero lo que hizo fue hablarle con ternura, con amor, con esperanza. Le dijo: ve con esta tu fuerza, tú vas a ganar, yo estaré contigo. Y se lo dice por segunda ocasión en este texto: yo estaré contigo. Es una palabra, hermanos, que Dios me dio a mí para la situación que estoy viviendo y que espero que también bendiga sus vidas. Él va a estar conmigo. Dice: yo estaré contigo. Y no dice: voy a quitar la situación, voy a hacer que los madianitas se vayan. No, la situación seguía, pero la compañía de Dios se hizo evidente milagrosamente. Tú conoces la historia de Gedeón. Adelante dice que Gedeón detuvo al Señor y le dijo: por favor, permíteme que te dé esta ofrenda. Y Dios le dice: voy a esperarte, voy a esperar esa ofrenda. Y entonces Gedeón prepara esta ofrenda especial, pero al final Dios le da instrucciones de cómo la quiere. Gedeón prepara ese caldo, ese cabrito, pero Dios le dice qué hacer con él. Le dice: derrámalo sobre esta peña y yo voy a consumirlo. Muchas veces, hermanos, Dios permite cosas en nuestra vida, pero finalmente las vamos a hacer como Él quiere. Finalmente se va a hacer las cosas como Él quiere. Yo mismo hubiera querido que esto no hubiera pasado. Yo hubiera querido que incluso la operación hubiera sido rápido. Pero se han dado situaciones en las que ustedes me han acompañado y se han hecho las cosas como el Señor ha permitido. Y creo que Él ha mostrado mucho de su presencia y su poder en medio de esas situaciones. Y al final es este versículo con el que yo me anclo a mi Señor. Y dice: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y es una palabra, iglesia, con la que yo me voy a esa operación. Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y estoy seguro que mi Dios está al cuidado mío y también está al cuidado de la iglesia.
Hermanos, los amamos muchísimo, muchísimo. Saben cuánta historia tenemos, saben cuántas cosas hemos vivido juntos, cuántos proyectos hemos estado juntos, cuántas veces hemos orado, hemos reído, hemos alabado juntos. Hermanos, les pido unidad en este tiempo que no vamos a estar ni mi esposa ni yo. Les pido unidad, les pido que en este tiempo, hermanos, abracen la Biblia. Más Biblia que nunca, hermanos. Más Biblia que nunca, más oración que nunca, más unidad que nunca. Estamos preparándonos para un encuentro con nuestro Dios en las nubes. Y estoy seguro que todo esto, iglesia, que nos está pasando es parte de eso. Es hora de medirnos, Pip. Es hora de medirnos si hay madurez en nosotros. O todo esto siempre fue solo seguidores de un hombre. Aquí vamos a ver la realidad de Pip. Si siguen al hombre o si siguen a Dios. Dios no se va, hermanos. Dios está ahí. Solo su pastor va a ser operado. Y que esa sea la verdad que esté en nuestro corazón. Dios les bendiga mucho, hermanos. Los voy a extrañar montoncísimos. Los amo mucho, amada iglesia. Hermanos, pues ahí está la exhortación de nuestro pastor. Él obviamente se ausentará un tiempo, no sabemos cuánto será, pero confiamos en que el Señor tendrá cuidado de él, de su familia, durante este tiempo que él pueda estar ausente de la iglesia. Y una exhortación muy clara que nos hace nuestro pastor es pues permanecer en la unidad, permanecer abrazados a la palabra, a la escritura, y que yo creo que el anhelo de Dios primeramente, así como el anhelo de nuestro pastor, es que podamos seguir caminando bajo la guía y dirección de nuestro Dios, viviendo bajo su soberanía y sobre todo sabiendo que en la medida en que podamos seguir nosotros nutriéndonos de la Escritura, pues seguramente el Señor va a seguir alimentándonos y edificándonos para seguir siendo esa iglesia que el Señor anhela que seamos. Nuestro anhelo también es que cuando el pastor regrese, porque confiamos que va a regresar en un periodo adecuado, pues pueda encontrar una iglesia eh, como el Señor la anhela, ¿verdad? Una iglesia que está trabajando, una iglesia que se está nutriendo, una iglesia que está edificando. Y creo que en la medida en que cada uno lo hagamos así, hermanos, pues vamos a traer honra y honor a nuestro Padre Celestial. Al final del servicio, pues seguramente tendremos una oración por nuestro pastor, porque Dios ya ha permitido que avance todo este proceso, y si no sucede ninguna otra cosa de último minuto, el día de mañana nuestro pastor va a entrar a cirugía para este trasplante. Estemos orando por él, por nuestro hermano José Guevara también, por su familia. Y bueno, qué bendición la que tenemos de poder seguir intercediendo unos por otros. Hermanos, pues vamos a abrir la escritura, vamos a continuar ahí en el segundo libro de Samuel. Vamos ya al último capítulo de este segundo libro de Samuel, ahí en el capítulo 24. Hemos visto ahí la última serie llamada, ¿cómo se llamó? ¿Recuerdan? Valiente, ¿verdad? Y pudimos ver ahí algunas historias muy claras de cómo David, juntamente con sus hombres, pues mostraron esta cualidad de carácter de la valentía. Y llegamos a este último capítulo, capítulo 24. Cuán interesante es lo que la palabra de Dios nos enseña a lo largo de este capítulo. Vamos a tener esta lectura del verso 1 al 17, y vamos a estar meditando juntamente con estos versículos en otras porciones de la Escritura que seguramente van a traer una enseñanza, un desafío también a nuestras vidas. Cabe señalar que para este entonces, pues David, gracias a Dios, pues no había ya guerra, estaba en un tiempo muy especial y Dios había bendecido su reinado, le había prosperado en gran manera, le había rodeado de gente valientes, ahí los 30 valientes de David, y por ahí destacaban 3 más. Y vamos a ver, hermanos, cuáles fueron las últimas palabras de David
y sus últimas acciones. Cabe señalar que algunas palabras de David mencionadas en este capítulo 24 fueron en su mayoría buenas, pero algunas de sus acciones no lo fueron tanto. Sin embargo, podemos ver a lo largo de este pasaje que David reconoce ahí algo que hizo mal, pide perdón a Dios y finalmente termina bien, ¿verdad? Pero vamos a ver en el ínter qué es lo que el Señor nos enseña a lo largo de este pasaje. Vamos a hacer esta lectura de 2 Samuel 24. A partir del verso 1, por favor, síganme ahí con su vista. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Otzi, y de allí a Danjaán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey. Y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Vamos a parar aquí y después vamos a continuar el resto de la escritura hasta el verso 17. ¿Qué tenemos aquí, hermanos? Es una historia muy interesante de David. Y podemos ver aquí en los primeros 2 versículos, dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Tenemos aquí en estos 2 versículos 2 cosas que pudieran parecer extrañas, hermano. Lo primero es, ¿qué tenía de malo hacer un censo? ¿Qué tenía de malo hacer un censo? ¿Sí? Y podemos cuestionarnos aquí, o tal vez la primera cosa extraña que pudiéramos ver aquí, porque más adelante lo vamos a ver, que hubo un enojo de parte de Dios porque David hizo un censo, pero ¿cuál era la pecaminosidad de este censo? ¿Qué había de malo en él? Y yo creo, hermanos, que la palabra de Dios nos da obviamente luz en cuanto a esto. Si pudiéramos nosotros escudriñar un poco más la escritura, pudiéramos ver 3 posibles causas del por qué el censo no era correcto en esta ocasión y era delante de Dios un pecado, era algo innecesario. La primera posibilidad, hermanos, del por qué este censo no era adecuado es porque generalmente cuando se hacía un censo, ¿quién creen que daba la orden de hacer el censo? Dios. Dios decía, ¿sabes qué? Ve y toma censo del pueblo y enlista a los varones de 20 años arriba porque se viene una batalla importante, necesitas tener mucha organización, necesitas saber con qué cantidad de hombres cuentas para hacer frente a una batalla. En esta ocasión, hermanos, vemos algo totalmente diferente a una orden de Dios. Si pudiéramos, me pueden acompañar ahí al libro de Números, si lo pueden proyectar, por favor, solamente 2 versículos. Libro de Números, capítulo 1.
el versículo número 2. Esta es una instrucción de Dios. Y dice así: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Esta era una instrucción muy clara de Dios. Y el capítulo 26, ahí mismo en el libro de Números, en el verso 2, viene otra vez esta instrucción y dice: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir, ¿a dónde? A la guerra en Israel. Siempre que Dios daba una orden respecto a esto, había un propósito muy especial del por qué hacerlo. En esta ocasión, hermanos, no había una orden directa de Dios. No había una instrucción clara de Dios hacia el rey David que le dijera: sabes que es momento de que hagas un censo. Esto surgió más en el corazón de David. Esa puede ser una de las razones por lo cual no fue agradable a Dios. Pero hay otra teoría también, u otra razón muy importante. Esto, hermanos, de que David levantó un censo sin una instrucción de Dios, pudo haber sido también una afrenta a una promesa que Dios había hecho hace muchos años al patriarca Abraham. ¿Recuerdan a Abraham cuando sale de su tierra y de su parentela? En varias ocasiones hubo una promesa de parte de Dios para Abraham, donde le dijo: te bendeciré, te multiplicaré y tu descendencia será tan numerosa como ¿qué? ¿Recuerdan? Como las estrellas del cielo o como la arena que está a la orilla del mar. En otra ocasión, y les dijo que si alguien pudiera contar tu descendencia, o que si alguien pudiera contar, perdón, el polvo de la tierra o la arena, también podría contar tu descendencia. Y esto lo vemos ahí en el libro de Génesis. Vamos a Génesis capítulo 15, el verso número 5, lo van a proyectar aquí. Dice, es el relato de Dios con Abraham. Dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. ¿Pero qué le dice? Si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Hermanos, ¿ustedes creen que el hombre tenga la capacidad de contar las estrellas del cielo? Pudiéramos tener esa osadía de decir: pues voy a contar las estrellas del cielo. ¿Quién es el único que realmente sabe el número de estrellas que hay en el cielo, hermanos? Dios. Entonces, cuando dice aquí el Señor que si las puedes contar, así será tu descendencia. Ahí mismo en el capítulo 22, en el verso 17, hay algo muy similar que le dice el Señor. Le dice: de cierto te bendeciré. Y otra vez: y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y finalmente ahí en el capítulo 13, vamos al capítulo 13, ahí a partir del verso 15, por favor, ahí mismo de Génesis, solamente para tener la referencia bíblica, hermanos, porque tenemos que sustentar todo esto. Dice del 15 en adelante, dice: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Verso adelante, a ver, 16. Dice: y haré tu descendencia como ¿qué? Como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, ¿habrá alguien que pueda contar el polvo de la tierra, hermanos? Dice: también tu descendencia. Aquí hay una condición: si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Entonces, se cree que David tuvo esa osadía de decir: pues, ¿qué creen? Pues yo sí lo puedo contar. Pues yo sí por eso se consideraba como una afrenta a Dios, es decir, pues voy a contar. ¿Qué necesidad había de contar, hermanos? No había una orden de Dios, no había una instrucción de Dios porque se iban a enfrentar a una batalla, no era algo que Dios había dispuesto. Había una promesa de parte de Dios que dice: mira, te voy a bendecir tanto que nadie va a poder contar tu descendencia. Y una tercera razón, hermanos, por la que este censo tuvo su pecaminosidad y que puede ser la posibilidad obviamente más cercana, es que David hizo este censo, hermanos,
con un espíritu de arrogancia y vanidad. ¿Cuántas victorias Dios le había dado a David? ¿De cuántas le había librado? ¿Cuántas veces lo libró de la mano de Saúl? ¿Cuántas veces lo libró de mano de muchos ejércitos, inclusive más poderosos, hermanos? Y le dijo que la victoria era solamente de nuestro Dios. Y yo creo que David entró, de acuerdo a lo que dice la Escritura, entró en un espíritu de arrogancia, de vanidad. Vamos a pensar, no tengo nada que hacer, ¿sabes qué, Joab? Vamos a contar a la gente. Y yo creo que él quería, hermanos, saber cuál era el número del ejército que durante su reinado se había formado, porque quería él saber realmente qué capacidad tenía y el número de posesiones y de personas que tenía bajo su cuidado. Esto podría atentar, hermano, contra una posición de usurpar el lugar de alguien. ¿Usurpar el lugar de quién? De Dios, hermanos. Solamente Dios tenía el derecho de saber cuántas posesiones, cuántas personas había en ese momento en el ejército del pueblo de Israel. Y saben qué, hermanos, yo creo, y de acuerdo a lo que dice aquí la palabra, tuvo David un espíritu de vanidad y un espíritu de arrogancia. Ahora, podemos ver a David en esto, hermanos, pero ¿qué creen? Nosotros, al ser humanos, no estamos exentos de caer en una vanidad o en una arrogancia. Esto mismo, hermanos, sucedió con otros hombres de Dios. ¿Alguien recuerda al rey Ezequías? Ese rey que ya sus días estaban contados, que ya iba a morir y le rogó a Dios: Señor, por favor. Se puso a llorar ahí, a hacer berrinche contra la pared, y Dios le da otros 15 años de vida. Pero en ese lapso, hermanos, comete algo muy similar a lo que hizo David. Cayó en un espíritu de arrogancia y de vanidad. Ustedes recordarán cuando fueron a visitarlos ahí de Babilonia. ¿Y qué hizo Ezequías? ¿Recuerdan esta historia? ¿Les mostró qué? Vamos allá a Isaías 39. Isaías 39, por favor, lo pueden proyectar a partir del verso 1. Está proyectado aquí, dice así: en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Verso 2. Y se regocijó con ellos Ezequías, y aquí está, hermanos, y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. ¿Había necesidad de esto, hermanos? Había necesidad, habían ido a llevarle presentes porque había estado enfermo, pero Ezequías aprovechó la oportunidad y dijo: quiero mostrarles algo. No le habían pedido nada, hermanos, y él, de un corazón vano, de un corazón orgulloso, dice: les voy a mostrar todos. Más adelante, ¿qué dice la Escritura? Dice ahí el verso 3. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Verso 4. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Verso 5. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. Verso 7. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Último versículo. Perdón, últimos dos. Dijo Ezequías a Isaías. Fíjense hasta dónde estaba su orgullo y vanidad. Dijo: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Un corazón orgulloso, un corazón envanecido, hermanos, no ve más allá de lo que tiene delante. Le estaban diciendo lo que iba a suceder por esta vanidad que él había mostrado. Dijo: tus hijos serán llevados y serán eunucos. Parece buena la palabra de Jehová. Saben, hermanos, cuando tenemos un corazón orgulloso, un corazón envanecido,
Está claro aquí. ¿Qué palabra le estaban llevando a Ezequías? ¿Una palabra de hombre o una palabra de Dios? Una palabra de Dios, pero el corazón vano y orgulloso, hermanos, a veces no puede comprender lo que la palabra de Dios está diciendo. Era una muy buena oportunidad para Ezequías para decir, me arrepiento, pido perdón. Pero este es el mismo caso que cometió David, hermanos. Entonces, esa era la probabilidad más común que pudiéramos decir de por qué el censo no era correcto a los ojos de Dios. David lo hizo con un corazón vano, con un corazón orgulloso, y hermanos, no había ninguna necesidad de ello. Yo creo que algo que podemos determinar en nuestros corazones, hermanos, algo que mencionaba aquí el pastor, decía, yo les pido que permanezcamos humildes también. Y yo creo que eso es lo que nuestro Señor desea, porque al corazón contrito y humillado, ¿qué creen? No despreciarás tú, oh Jehová, pero al soberbio, y ahorita vamos a ver algunos pasajes, sí sucede esto, hermanos. Y la otra cosa extraña, ya vimos la pecaminosidad de este censo, ya vimos el por qué era pecado levantar el censo en esta ocasión. La otra cosa extraña parece ser la causa de este censo, y lo vemos ahí en el versículo número 1. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, y esto es lo extraño, hermanos, pero lo vamos a aclarar. Dice, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. No es extraño que Dios se volviera a enojar con su pueblo. De hecho, hermanos, desde que salió de Egipto, de repente se volvía una constante. El pueblo se rebelaba, Dios se enojaba, había consecuencias, el pueblo se arrepentía y caminaban. Volvían a hacer lo malo, Dios se enojaba, etc. Y dice aquí, raro, ¿no? Como dicen, una raya más al tigre. Dios se vuelve a enojar con el pueblo. Pero lo que parece extraño es que en ese enojo, en ese desagrado, Dios incitara a David a llevar a cabo un censo. Pareciera así, hermanos, pero tenemos que hacer una referencia cruzada con la Escritura porque, hermanos, si de algo estamos seguros nosotros y que nos queda claro, es que Dios no es el autor del pecado y que Dios no puede incitar en ninguna forma a pecar. ¿Estamos claros en eso, hermanos? La carta a Santiago, capítulo 1. Vamos ahí a la carta de Santiago, capítulo 1, los versos 13 y 14. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Está claro este pasaje, hermanos? Dios no tienta a nadie, Dios no te puede incitar al pecado. Y la historia paralela a 2 Samuel 24 lo vemos también en el primer libro de Crónicas, hermanos. Si podemos ver primer libro de Crónicas, capítulo 21, por favor, lo pueden poner el versículo 1 nada más, porque esa es la misma historia. Pero vean la diferencia que hay aquí. En relación al versículo 1 de 2 Samuel 24, dice, pero Satanás se levantó contra Israel. ¿Quién se levantó contra Israel? Satanás, dice, e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Usted puede decir, entonces hay una contradicción en la palabra en relación a esta historia. ¿Por qué en Samuel dice que Dios incitó a David y aquí en el primer libro de Crónicas 21:1, dice que fue Satanás el que incitó esto? Bueno, hermanos, se creía en los tiempos que se escribió ahí 2 Samuel que para los judíos era inconcebible pensar o creer que había un poder alterno al de Dios que pudiera actuar por voluntad propia. Y este poder alterno, pues se entendía que era el poder del enemigo. Por eso creían que aun cuando venía de parte del enemigo algo, se lo atribuían a Dios y decían, bueno, es Dios quien está permitiendo esto, por eso de parte de Dios se está incitando el censo. Pero ya cuando llegamos a primero de Crónicas, al capítulo 21, ya como que ese pensamiento se había disipado, ya no había tanto problema y decían, bueno, vamos a ser honestos, en realidad fue Satanás quien se levantó contra Israel e incitó a David a que levantara un censo. Y fíjense bien, hermanos, cómo es el enemigo de astuto. De repente nos incita a hacer cosas que parecieran buenas, que parecieran que no tienen nada de malo, pero en un momento no correcto, hermanos, eso que pareciera bueno, en realidad no es bueno delante de los ojos de Dios. Esta misma estrategia, hermanos, del enemigo de incitar a hacer lo malo,
lo podemos ver desde dónde, ¿se acuerdan? ¿Desde dónde? Desde el huerto del Edén. Si vamos ahí a Génesis capítulo 3, podemos ver la historia. Y hay algo que Satanás hace aquí con Eva y que realmente nosotros, hermanos, es ahí donde tenemos que estar muy alertas. Dice ahí Génesis 3, a partir del verso 1, pero la serpiente era astuta. Y les voy a decir algo, hermanos, el enemigo sigue siendo igual de astuto y tiene más experiencia que usted y yo en discutir las cosas. ¿Sabe por qué? Simplemente piense en su edad, hermanos. ¿Qué edad tiene usted? No lo diga. Ya las mujeres así calladas, ¿no? Los hombres dijeron, el de 45 dijo, 28, hermano. ¿Sí? ¿Qué edad tiene usted? Porque la escritura dice que los días de nuestra edad son 70 y en los más robustos 80. Y hay quien ya fue muy bendecido, hermanos, y ya rebasó los 80. A lo mejor tendrá 90. Vamos a tener el caso de a lo mejor de alguien que tenga 100 años. 100 años de vida. Es lo máximo que usted a lo mejor puede tener. ¿Cuánto tiempo lleva el enemigo siendo astuto? ¿Cuánto? Miles, hermanos. Mucho. Por eso dice ahí, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Verso 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Viene aquí la intriga, hermanos. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y terminamos verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué hizo? Vio. Y que era agradable a los ojos. Y árbol que codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermanos, lo que intentó aquí y logró el Satanás fue hacer que Eva pudiera ver el pecado como algo agradable, como algo placentero y como algo que no tenía nada de malo. Y la misma estrategia del enemigo es hoy, hermanos. A David lo incitó a hacer un censo y le dijo, no tiene nada de malo, no te preocupes, Dios te ha bendecido, vamos a saber cuánto tienes. Cuando Dios había dicho que si alguien podía contar el polvo de la tierra, también podría contar la descendencia de Abraham. Y hermanos, solamente Dios tenía reservado ese derecho. Y hermanos, debemos tener mucho cuidado. ¿Sabe por qué? Porque hay algo muy interesante, hermanos, que esto no proviene de Dios. Proviene siempre, dice ahí, cuando uno es tentado, dice Santiago, por su propia concupiscencia. ¿Y sabe qué, hermanos? Para llegar a dar paso a nuestra concupiscencia, tal vez por ahí dimos lugar o prestamos atención a una voz que nos estaba diciendo algo. Si podemos ver la primera carta de Juan en su capítulo 2, si lo pueden proyectar, solamente 2 versículos para que podamos tener claro, hermanos, cuál era la causa de este censo, de dónde provenía. Porque la palabra es muy clara, hermanos. Ahí en la primera carta de Juan 2, el verso 15, por favor. Verso 15 y 16. Dice, primera de Juan, no el Evangelio de Juan, primera de Juan, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, y cheque esas 3 cosas, el deseo de la carne, los deseos de los ojos, y la tercera, ¿cuál es? Que esto es en lo que cayó David. Dijo, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Y tenemos que recordar que el mundo es uno de nuestros enemigos, ¿junto con quién? Con Satanás, la carne y el pecado. Así como dice Santiago, cuando uno es tentado, no diga que, ay, es que Dios me tentó. ¿Sí? Esto no proviene de Dios, hermanos, siempre proviene
del enemigo, de aquello que se opone a Dios. Y yo creo, hermanos, que algo que Dios había mostrado siempre con cada una de las personas que estuvieron al frente, desde los jueces hasta el tiempo de David, es que Dios demostraba y decía, mías son las batallas y mías son las victorias. ¿Recuerdan la historia de Gedeón, hermanos? Porque quiero mencionar esto porque yo creo que David perdió de vista esto. Yo creo que David en su vanagloria y en su orgullo pudo haber dicho, pues qué gran ejército tengo, somos muy buenos. Por eso salimos triunfantes. Y recuerdan cuando ahí en Jueces capítulo 7, cuando Dios le pide a Gedeón que enfrente a los madianitas. ¿Recuerdan cuánta cantidad de personas tenía enroladas en su ejército? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien lo recuerda? Está entre 31,000 y 33,000. 32,000, hermanos. 32,000. Pero quiero decirles algo, que en esta porción nos deja claro el Señor, que no importa la cantidad. Dice ahí, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe, ¿qué? ¿Se alabe quién? Israel contra mí, diciendo, ¿esto cómo lo podemos traducir? ¿Como orgullo? ¿Como vanidad? ¿Como soberbia? Porque ¿saben qué? Dios conoce el corazón del ser humano y sabe que es muy propenso a envanecerse con tantito. Con tantito. Hoy en día se nos dice, es que bájate de tu ladrillo. El ladrillo es así, ¿no? Dice, bájate de ese ladrillo porque te estás ensoberbeciendo. Y Dios, conociendo el corazón o la condición del corazón del hombre, le dice a Gedeón, ¿sabes qué? El pueblo es mucho para que entregue yo a los madianitas en tu mano. Mía va a ser la victoria, porque no quiero que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Conocemos la historia, hermanos. De los 32,000 que tenía, ¿con cuánto se quedó? 300, hermanos. Era menos del 1% de lo que tenía. Y con 300 hombres, ¿qué hizo Dios en favor de su pueblo? Les dio la victoria contra los madianitas. Por eso para Dios la cantidad no era importante, hermanos. No era importante saber cuánto había, cuánto tenían. Lo importante era saber que el pueblo tuviera la convicción de que Jehová era su Dios y que por medio de él y gracias a él tenían la victoria. Por eso ahora entendemos, hermanos, por qué no había necesidad de hacer un censo. Por eso ahora entendemos por qué no había motivo alguno de parte de David para poderlo llevar a cabo. Era más un asunto de vanagloria, era más un asunto de vanidad. Ahora, si en algo, hermanos, si en algo nos tenemos que gloriar, si en algo nos pudiéramos gloriar, ¿en qué es? ¿Recuerdan Jeremías 9, 23 y 24? Vamos a verlo, porque hay algo en lo que Dios sí se agrada que nos vanagloriemos, y no es en nuestras victorias. Dice ahí, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. O sea, aquí está reconociendo Dios que hay gente sabia y hay gente valiente. O sea, no dice, no se alabe el necio en su sabiduría porque no la tiene, no. Está haciendo referencia de personas que sí tienen eso y que eso que poseen pudiera ser un motivo de envanecerse. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Oh, cuánto tengo, cuánto poseo, cuánto he ganado, cuánto he construido en pocos años. No, hombre, soy muy bueno. Dice, no se alabe. Y dice el verso 24, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si en algo te has de alabar, si en algo nos hemos de alabar, hermanos, es en conocer y en entender a Dios. Y esto no se logra, hermanos, de la noche en la mañana. ¿Saben cómo se logra? Bajo la dirección del Espíritu de Dios, en una relación íntima con Él. Esta mañana estábamos meditando en esto, en el estudio que dio nuestra hermana Eva, y nuestro hermano Chucho daba una enseñanza y decía, hermanos, quien está en el Espíritu, vive en el Espíritu. Quien está en la carne, vive para los deseos de la carne. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pero el Espíritu de Dios, hermanos, nunca nos va a incitar o a llevar
a satisfacer un deseo carnal. Eso está clarísimo y eso lo meditábamos en la mañana. Por eso dice aquí, si te has de alabar, alábate en conocerme y en entenderme, que yo soy Jehová. ¿Cuántos de aquí pudiéramos decir, yo ya conozco a Dios plenamente y lo entiendo perfectamente? Hay cosas que no entendemos, hermanos. Hay cosas que nos decimos, Señor, no lo entiendo. No entiendo tu lógica, Señor. No entiendo qué está pasando. Necesitas todavía profundizar mi conocimiento en mí. Necesitas conocerme y entenderme. ¿Sí? En eso te has de alabar. Si te has de alabar, alábate en eso. No en lo cuánto posees, no en cuántas victorias has tenido, no en cuánto has prosperado. Si te has de alabar, alábate en que me conozcas y me entiendas. En eso sí se agrada nuestro Señor. Vamos ahí al versículo 10, hermanos. Viene una reflexión importante porque después de que llega Joab, que por cierto Joab, hermanos, mostró un poquito más de prudencia que David ahí en el verso 3 diciéndole, pero mi rey, ¿qué necesidad hay de hacer eso? Mira, que Jehová te añada, ¿cuánto dijo? 100 tantos más de lo que es ahora y que mi rey lo pueda ver. Que mi rey pueda ser testigo de cómo realmente la promesa que se le hizo a Abraham hace muchos años, tú lo puedas ver con tus ojos. No hay necesidad. Pero en el verso 4, la palabra del rey, ahora sí como dicen, donde manda capitán no gobierna marinero. Y le dijo, pues está bonito el consejo que me das. Otra vez, en mi soberbia no lo atiendo, no escucho, haz lo que te pido. Y Joab, ahí va, hermano. Y no era una tarea sencilla. ¿Cuánto tiempo tardó? 9 meses, ¿sí? 20 días, ¿no? Por ahí. Hermanos, era una tarea pesada, ardua. Y yo creo que hasta Joab lo hizo hasta de mala gana, porque ni estaba de acuerdo en hacerlo. Y muchos creen, hermanos, que inclusive la cifra que le dio Joab a David ni siquiera era real. Ya habían otros, hermanos. En lo que recorrió acá nacieron otros, ¿verdad? Y le dijo, ¿cuánto es? Pues vamos a redondearlo, ¿no? 800 de uno y 500,000 de otro. Pues 1,300,000, rey. Y yo creo, hermanos, que aquí es donde se marca algo interesante a partir del verso 10. Cuando a David le dan la noticia del resultado del censo, yo no sé si eso le causó alegría o tristeza, pero hubo un reconocimiento de algo que sabía que no había estado bien. Después que David hubo censado al pueblo, ¿qué dice ahí? Le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Es decir, David reconoció, hermanos, que había pecado. ¿Saben? El reconocer que había hecho muy neciamente delante de Dios es algo que solamente lo produce el Espíritu de Dios, hermanos, porque Él es el que nos convence de pecado. ¿Recuerdan, hermanos? No era la primera vez que David confesaba un pecado. ¿Recuerdan ahí en 2 de Samuel 12, cuando peca con Betsabé? ¿Qué pasa ahí? Va y lo confronta, ¿quién, hermanos? El profeta Natán. Y cuando lo confronta y le cuenta esta historia de la ovejita y que había un hombre rico y uno pobre, hasta que fue confrontado con su pecado, ahí en el verso 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo, David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Sin embargo, hay una diferencia, hermanos, entre esta confesión y la confesión que vemos aquí en 2 de Samuel 24. ¿Cuál es la diferencia que ustedes ven? Que en la primera tuvo que ser confrontado con su pecado. Y hasta que fue confrontado, reconoció finalmente, y gracias a Dios que reconoció y confesó. Aquí no había sido confrontado. Se despertó su conciencia, hermanos. Se despertó el espíritu diciéndole, te equivocaste, estás mal. Y dice que confiesa su pecado, hermanos. Y yo creo que al confesarlo, yo creo que este es un ejemplo muy claro, hermanos, de lo que debemos hacer nosotros cuando nos equivocamos. El mismo salmista, el mismo David dijo, líbrame de aquellos pecados que me son ocultos. A veces, hermanos, hay pecados fáciles de reconocer en nuestra vida. Puede ser la mentira, puede ser el engaño, puede ser el robar, el hacer otras cosas que son muy evidentes.
Pero hay otros pecados, hermanos, que están ocultos y que tal vez no hemos tenido la capacidad o no hemos querido reconocer que nos hemos equivocado delante de nuestro Dios. David confesó a Dios su pecado y pidió perdón de una manera sincera. Verso 10, dice ahí, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, aquí está, y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Confesión de pecado, hermanos. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho yo creo que hablo en lo personal, yo debería encerrar ese versículo, hermanos. Porque muchas veces tendríamos que confesarle a Dios, Señor, yo he hecho muy neciamente. Porque ¿qué dice la Escritura, hermanos? En 1 de Juan 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta, ¿alcanzará qué? Misericordia de parte de quién? De Dios. Por eso también David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pero cuando confesamos nuestros pecados, hermanos, podemos experimentar no solamente perdón, sino también la misericordia de nuestro Dios. Ahora, pudiéramos decir, hasta aquí va bien todo, hermanos. Y David pide perdón y dice, ahora sí, Señor, te ruego que quites el mal, ¿no? Dice ahí, dice, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay una pareja cuando pecamos, que se llama, la pareja del pecado se llama consecuencia. Hay pecado, hay consecuencia. A veces confesamos nuestros pecados y más que reconocer nuestro pecado, le rogamos a Dios, Señor, y líbrame de las consecuencias. ¿Ha orado usted así alguna vez? Señor, sí, de verdad, lo que quiera, Señor. Sí, reconozco, pero ten misericordia. A veces pensamos que tener misericordia es que Dios nos libre de la consecuencia. Yo quiero decirle que aún en medio de la consecuencia está la misericordia de Dios. Está la misericordia, porque ¿sabe qué, hermanos? Si no tenemos consecuencia, a veces de las decisiones malas que hacemos, tal vez no aprendemos. Aquellos que son padres, que están aquí, cuando su hijo se equivoca, ¿usted le ha aplicado disciplina al hijo? ¿Le ha aplicado, vamos a llamar así, algún castigo? Si lo dejara sin castigo, hermanos, tal vez el hijo no aprendería la lección. Y Dios es un Padre tan amoroso que vamos ahí lo que dice siguiente verso, versículo número 11. Aquí entra, además de la confesión, hermanos, hay una justa y necesaria corrección que David sufrió por su pecado. Verso 11. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Es decir, le está poniendo ahí un menú de 3 opciones para que elija la corrección que él quiera. Dice verso 13, vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, aquí están las opciones, hermanos, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Quiero que haga la conexión entre el tiempo y la vara de medición. 7 años de hambre en tu tierra o que huyas 3 meses, bueno, es menos tiempo de que 7 años, ¿verdad? O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. O que 3 días, uy, esa está mejor. O que 3 días haya peste en tu tierra. Y antes de que se precipitara David, le dice aquí Gad, piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Piensa ahora, había 3 opciones, hermanos: hambre, guerra o peste. Si usted hubiera sido David, ¿qué hubiera elegido? Piénselo. Señor, ¿no hay opción de ninguna de las anteriores? No hay. Hay 3.
Mejor el Señor hubiera dicho, pero hay todas las anteriores, es así. No, no, no. Una. La primera, hermanos. ¿Cuánto tiempo? ¿7 años de qué? De hambre. Ups. Luego le bajó el tiempo. O 3 meses de guerra, de que te persigan, de que David sabía lo que era guerra, hermanos. ¿Recuerdan cuando fue perseguido por Saúl? Yo creo que decía, ya, por favor, ya que no me persigan. Dice, ¿quieres hambre 7 años? ¿Quieres guerra 3 años? ¿O quieres peste 3 días? Y hermanos, yo creo que entre menos el tiempo, como que más grave la consecuencia, ¿no? Aquí hay algo interesante, hermano. Yo creo que no a todos, hermanos, Dios nos da opciones de elegir cómo nos quiere corregir. A veces simplemente llega la corrección, llega el correctivo. Yo usted dijera, yo sí quisiera que Dios me pusiera opciones para escogerla. ¿Y sabe por qué? Creo que lo hizo Dios, hermanos. Porque Dios amaba a David. Y al expresar esta oportunidad de opciones, le estaba diciendo, mira, no es de mi agrado, la verdad, aplicarte un correctivo, pero quiero que tú lo elijas. ¿Sabes por qué? Porque al elegirlo tú, lo vas a poder sobrellevar mejor porque tú lo elegiste. ¿Y qué dice David, hermanos, al respecto? ¿Qué dice David en el verso 14? En el verso 13, vamos a ponerlo así, le da la elección de la vara. Tengo 3 varas, David. ¿Cuál quieres? Y en el verso 14, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. ¿Por qué creen que estaba en grande angustia, hermano? Porque había pecado y por la encrucijada en la que se encontraba. En grande angustia estoy. ¿Sabe lo que provoca el pecado, hermano? Angustia. No hay necesidad, hermano. Si pudiéramos ver el panorama completo, Dios nos quiere librar de angustia. Pero también es necesario un correctivo a nuestro pecado. Y dice, en grande angustia estoy. ¿Por qué, hermanos? Dice, pero vean la declaración que dice, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo, ahí como que está descartando una opción, hermanos, mas no caiga yo en manos de, o sea, ¿cuál estaba descartando? La guerra. No, por favor, mira, es mejor caer en las manos de Dios. Señor, ya implícitamente te estoy descartando una opción, guerra no quiero. Y de las otras dos, ¿qué está diciendo aquí David? Se está poniendo en las manos y dice, Señor, tú decides. La que tú quieras, Señor, está bien. ¿Y cuál le llegó, hermanos? ¿Ya se adelantaron ahí en el versículo? La opción C, y dice, y Jehová envió la peste. ¿Sobre quién? ¿Sobre David? Wow. ¿Sobre quién, hermanos? Yo creo que dijo, no, no, espérame. Si es así, ¿por qué sobre Israel? ¿Por qué no nomás sobre David? ¿Sabe qué, hermanos? Quiero decirle algo. Cuando usted diga, son mis decisiones, ¿y en qué te afecta? Que es un ejemplo claro que la decisión de uno afecta a los de su alrededor. Lo podemos decir así, hermanos. David abrió la compuerta del pecado y la inundación le llegó a todo el pueblo. David abrió la compuerta del pecado y la inundación llegó a todo el pueblo. Ahora quiero decirle algo, hermanos. Creo que el correctivo tendría que ser algo justo. Y quiero hacer esta anotación, hermanos. Si David hubiera elegido la guerra, ¿David estaba protegido, hermano, contra la guerra? ¿No acaba de hacer un censo? ¿Cuánta gente tenía que pudieron haberlo defendido? ¿Estaba en mayor ventaja David que el resto del pueblo? Por así decirlo, porque era rey, ¿no? El hambre, hermano, si hubiera llegado el hambre, ¿David hubiera tenido ventaja? Pues sí, era el rey.
Y uno dice, pues sale tú, rey, toda la comida para ti y tu familia y nos sacrificamos nosotros. Pero la peste, hermano, la peste era algo que iba a pegar por igual tanto al rey como al más pobre del pueblo. Era algo que ni el dinero, ni los hombres, ni todo el ejército, ni el 1.300.000 que tenía, iba a poder evitar que el rey lo padeciera. Y dice que vino la peste, hermanos. Y yo creo, hermanos, que en el caso de David, hermanos, creo que tomó una decisión sabia dentro de su error. Porque como hombre sinceramente arrepentido, David se pone en manos de Dios. Porque sabe, como dice el versículo, que ¿qué? Que sus misericordias son, o sea, conocía a Dios, hermanos. ¿Sabes qué, Señor? Mejor me pongo en tus manos. Y es mejor pasar por tu vara de corrección que quererme librar de ella, porque aún en tu correctivo, tus misericordias son grandes. Salmo 103. Vamos allá al Salmo 103. Versículos 8. Vamos a leer 3 versículos. Versículo 8, 13 y 14. ¿Sí? Este es un salmo de quién, hermanos? De David. Y dice ahí, verso 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira. ¿Quién dijo esto de Dios? David. David conocía a Dios. Por eso dijo, me pongo en tus manos, Dios. Porque al haberme arrepentido es mejor caer en tus manos que no estar en tus manos en un momento de pecado. Es mejor estar en tus manos en un momento donde me equivoqué que estar fuera de tus manos por quererme librar. Señor, me va a ir peor. Pero en tus manos, Señor, confío en que tus misericordias son muy grandes. Verso 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Verso 14. Porque Él conoce, o sea, cuando dice porque Él conoce nuestra condición y dice ahí, se acuerda que somos polvo. ¿Qué está diciendo aquí? Te conozco, o sea, sé quién eres, sé que eres hombre, sé que te vas a equivocar, sé que vas a pecar, conozco tu condición. Perfectos vamos a ser, hermanos, hasta que estemos en la eternidad. Pero yo creo, hermanos, que hay algo aquí que podemos aprender. En el libro de Lamentaciones 3:22, ¿recuerdan este pasaje? Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. 23 dice, grande es tu fidelidad. Hermanos, cuando caigamos en pecado, paréntesis, que puede ser muy seguido, cuando caigamos en pecado, hermanos, lo mejor que podemos hacer es volvernos a Dios. Y aunque no me da opciones como a David, podemos decirle, Señor, quiero estar en tus manos en este momento de pecado. Quiero estar en tus manos en este momento de disciplina, porque en tus manos, Señor, podré experimentar aún misericordia en medio del correctivo que tú quieras darme. Y yo quiero decirle algo, hermanos. Basado ahí, vamos allá a la carta a los Hebreos 12. Porque yo les pregunto, hermano, ¿a quién le gusta ser disciplinado? ¿A quién le gusta que le apliquen correctivos? Dice ahí Hebreos 12 a partir del verso 5. Si me siguen ahí, por favor, lo pueden proyectar para los hermanos que no lo puedan ver. Carta a los Hebreos 12, ahí a partir del verso número 5, y quiero que me acompañen, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe. Ahí le va, varias preguntas para reflexionar. ¿Usted es hijo? ¿Es hijo? Porque dice aquí, y azota a todo el que tiene por. ¿Usted es hijo? Va a decir, como Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Tú conoces todas las cosas. Pero dice aquí, porque el Señor al que ama, ¿usted cree que Dios lo ama?
Porque Dios al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, a fuerte la palabra, hermanos, dice, y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales. Espero que a nadie le traiga un mal recuerdo esto, hermanos. Dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Y qué dice ahí? Había un respeto, hermanos. No dudo que haya aquí personas que cuando saludaban a su papá o a su mamá les besaban la mano. ¿Cierto? Dice, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, ¿como qué? Como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hermanos, los verdaderos creyentes, aunque se encuentren bajo el enojo de Dios, no pensarán otra cosa, sino bien acerca de Dios. Otra vez, los verdaderos creyentes, aun cuando se encuentren bajo el enojo de Dios, no pensarán otra cosa, sino bien de Dios. Dice, no pensarán así, ay, qué malo es Dios. Ay, como que se le está pasando la mano. No, dice, Señor, tú eres justo. Señor, tú eres justo en tu disciplina. Nosotros nos podemos quedar cortos como humanos cuando disciplinamos, hermanos, o cortos o se nos pasa la mano. Pregúntenle a sus hijos, ¿no? Hijo, me he quedado corto, me he pasado la mano. Y uno va a decir, pues a veces sí te has pasado la mano, papá. Y a veces te has quedado corto. Pero Dios es un Dios justo en su disciplina. Y yo creo que nosotros como hijos de Dios, hermanos, lo único que debemos tener son pensamientos buenos hacia nuestro Dios cuando Él nos disciplina. David no era la primera vez que sufría una disciplina, hermanos. Cuando pegó con Betsabé, ¿se acuerdan cuál fue la disciplina? No hubo opción ahí. Le dijo, ¿sabes qué? Y el hijo que nacerá morirá. Qué fuerte. Y dice que mientras el niño estaba ahí convaleciente, David ayunaba, arrodillaba, no quería comer. Y cuando muere, dice que se lavó la cara, se cambió sus vestidos y comió. Y los sirvientes dicen, ¿pero cómo, rey? Si cuando vivía no comías y ahora, dijo, Dios ha aplicado la disciplina, estoy en paz con Él, no tengo ningún problema al respecto. A veces nosotros tenemos problema con Dios cuando nos disciplina y nos enojamos y nos rebelamos. Y ahora no voy a tu iglesia, Dios. Uy, Dios está bien preocupado. Y ahora no voy. El otro año, mira, si ya estaba yo anotado en el ministerio, ahora no, Señor. Ay, estoy bien preocupado, hijo, de verdad. Hermanos, ¿quién pierde más? Nosotros. Por eso David, con todo esto que leímos, por eso David dijo, prefiero caer en tus manos, Dios, porque conozco de tus grandes misericordias. Job, ¿recuerdan la historia de Job, hermanos? Él sufrió aparentemente sin alguna causa. Pero el libro de Job, capítulo 13, 15, dijo Job, he aquí, aunque él me matare, ¿qué dice? En él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Pero la primera parte es la que quiero resaltar. Job dijo, hermano, en un momento no de placer, hermano, en un momento no de abundancia, en un momento donde le faltaba ya todo. Había perdido todas sus posesiones, hasta la salud. Y dijo, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Y creo que esta es una muy buena exhortación para nosotros, hermanos, de cómo debe ser nuestra actitud en la disciplina. ¿Me enojo con Dios? ¿No lo busco porque estoy enojado porque me disciplinó? ¿Parezco niño berrinchudo? ¿O voy delante de él y me humillo y digo, Señor, tú eres justo en tus juicios? Yo soy necio, Señor. Tú eres santo y tú eres justo.
Finalmente, hermanos, dice ahí, vamos otra vez ahí a nuestro pasaje de 2 de Samuel 24 y estamos terminando, hermanos, con esta porción de la Escritura. Y vamos ahí a la última parte y algunas cosas para reflexionar. Dice ahí, verso 16, verso 15, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo, desde Dan hasta Berseba. ¿Cuántos, hermanos? ¿Es mucho? ¿En qué periodo? 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén, es decir, la capital, ¿por qué dice aquí sobre Jerusalén? Se cree que ahí es donde había la mayor soberbia, hermanos, y necedad. Dice, cuando alzó su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal. A esto le llamamos misericordia, que el Señor no nos da lo que merecemos. Gracia es lo que recibimos sin merecer. Misericordia es lo que Dios no nos da, aun cuando lo merecemos. Dice, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Uf, qué declaración de David, hermano. Qué declaración. No dijo David, bueno, hay que sigan matando, ¿verdad? Ay, que Dios diga que pasen los 3 días, ya. No, a David le pesó en su corazón. Y cuando vio al ángel que destruía la ciudad, es decir, Dios le abrió los ojos para ver al ángel que destruía la ciudad, pero también vio al ángel, hermanos, cuando envainó su espada por una orden divina que dijo, basta ya. Se cree, hermanos, que el ángel estaba, ¿saben en qué monte? Ahí en Moriah. ¿Recuerda esta tierra de Moriah? Le voy a traer un poquito a la memoria. Moriah, la tierra de Moriah, se hace referencia cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y estando en la cumbre del monte de la tierra de Moriah, cuando ya está a punto de, vino una orden del cielo o una contraorden del cielo que dijo, basta, no le hagas daño al muchacho. ¿Cierto? ¿Y cuántos años después en ese mismo lugar viene la contraorden que dice, basta ya, no hagas más daño ya? No es casualidad, hermanos. Es simplemente un recordatorio de que Dios ha sido misericordioso desde la eternidad y lo será hasta la eternidad. Y David, viendo todo esto, dice, Señor, yo pequé, Señor. Yo pequé. ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Fui yo el que de mi necio corazón vano, orgulloso, dije, cuenten al pueblo. Yo pequé, Señor. Sea tu mano, otra vez, sobre mí y sobre la casa de mi padre. Pero estas ovejas, por favor, Señor, me duele escuchar su lamento. Ya, por favor, ya que no les hagan más daño. Cuando usted habla de alguien intercediendo por ovejas, ¿a quién le recuerda? ¿A quién le recuerda? Al mismo Señor Jesús. David, hermanos, había hecho algo digno de un correctivo de parte de Dios. Pero nuestro Señor Jesús, ¿qué hizo malo, hermanos? Porque estas mismas palabras, si las pudiéramos parafrasear de alguna manera, fue lo que el Señor Jesús dijo, heme aquí, Señor, yo, que no sufran estas ovejas, pasa tu castigo sobre mí y tu mano sea sobre mí para que mis ovejas tengan sanidad y paz. El Señor Jesús, hermanos, tuvo esa disposición de hacerlo. ¿Sabe dónde lo vemos? Vamos finalmente ahí a Isaías 53.
versículos 5 y 6, dice, mas él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, herido fue por sus rebeliones, por nuestras rebeliones. Vea estos calificativos, herido. Después, molido por nuestros pecados. Y luego dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga, no le cambien, ¿entendemos este pasaje, hermanos? El herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. Por eso usted y yo hoy estamos aquí, por pura gracia, hermanos. Porque Él tomó su lugar y el mío. ¿Para qué? Para que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Usted goza de paz? Y la tenemos porque dice que la paz que el Señor da es una paz que el mundo no ofrece. Y solo Él la da. Si podemos disfrutar de la paz del Señor, es porque Él llevó el castigo de nuestra paz. Dice, y por su llaga, por su herida, porque Él estuvo dispuesto a que la mano de Dios pesara sobre Él. Dice, fuimos nosotros curados. Y el verso 6 es muy conocido. Dice así, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, creo que David reconoció que se equivocó. Y estuvo no solamente dispuesto a confesar su pecado, sino a decir, Señor, yo me equivoqué, tu mano sea contra mí y contra la casa de mi padre. Por eso vemos, hermanos, en este capítulo 24, todavía no lo acabamos, pero dice que las últimas palabras de David, algunas fueron buenas, pero algunas de sus acciones que parecían buenas o que parecían que no tenía nada de malo, hermanos, trajo una consecuencia muy grave no solamente a su vida, sino al pueblo entero. Y hermanos, por eso tenemos que pensar muy bien que cuando yo peco, estoy afectando a otros. Cuando yo peco, estoy afectando a otros. Y mientras no reconozco y confieso, hermanos, tal vez el correctivo puede ser aún más grave de lo que se tenía pensado en un inicio. Hermanos, creo que algo que podemos aprender de esto es que al Señor, si algo no le gusta, es la soberbia. Quisiera culminar con 3 pasajes de la Escritura que se encuentran ahí en el libro de Proverbios, capítulo 8, verso 13. Y vamos ahí preparándonos para terminar. Proverbios 8, 13. 8, 13. Dice así, hermanos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Y dice ahí, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. ¿Qué dice ahí? O sea, no solamente no le gusta. Hay una diferencia en no me gusta. Hay una diferencia entre lo odio y hay una diferencia entre lo aborrezco. ¿Cuál es el máximo nivel de repudio, hermano, aquí? Y eso es lo que dice. Dice, sobre todo, la soberbia y la arrogancia, ¿qué dice? Aborrezco. Proverbios 11:2. Dice ahí, hermanos, Proverbios 11, verso 2. Cuando viene la soberbia, como cuando le cayó a David la soberbia, dice, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Y último versículo, Proverbios 16:18. Dice así, antes del quebrantamiento, ¿es qué? O sea, la soberbia va antes de que se haya quebrantado, hermanos. Antes del quebrantamiento la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Si usted puede leer ahí en el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 17, es donde dice, 6 cosas aborrece Jehová o abomina Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Saben cuál es una de ellas? Los ojos altivos. Y eso es soberbia. Entre muchas otras, hermanos.
Por eso la soberbia no nos conviene. Hermanos, ¿en quién estamos depositando nuestra confianza? David, al hacer este censo, estaba diciendo, quiero saber porque mi seguridad está ahí. Mi confianza está ahí porque de ahí han venido mis victorias. No, hermano, nuestra confianza tiene que ser en Dios. No confiemos en nada más. Si nuestra confianza está en lo que hemos logrado, si nuestra confianza está en lo que poseemos, si nuestra confianza está en las victorias que hemos tenido, creo que estamos sacando a Dios del centro de nuestras vidas, porque nuestra confianza y nuestra seguridad están en Él. Y cuando reconocemos esto, hermanos, ¿sabe qué pasa? Esto nos mantiene humildes y nos hace ver que sin Él nada podemos hacer, porque su palabra dice, separados de mí, nada podemos hacer. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Amado Dios, te damos tantas gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra, Señor. Padre, pues tenemos una gran enseñanza aquí, Señor. Cosas que no parecen malas, Señor, que parecen buenas o parecen inocentes. Señor, cuando las hacemos sin una dirección tuya, sin ninguna instrucción tuya, Señor, y más cuando nuestra motivación es de soberbia y orgullo, es ahí, Señor, donde pecamos. Es ahí donde te ofendemos, Señor. Y a veces no podemos medir las consecuencias de decisiones de este tipo. Pero, Señor, oramos para que a través de esta enseñanza que hemos tenido en tu palabra, podamos saber, Señor, que la altivez, la arrogancia, el orgullo, la soberbia, son cosas que tú aborreces, Señor. Y que sin lugar a dudas no provienen de ti, sino provienen del enemigo, Señor. Y cuando somos tentados en esto, Señor, lo único que se revela, Señor, es nuestro corazón, la pecaminosidad de nuestro corazón. Porque si cedemos a la tentación, Señor, entonces se revelará lo pecaminosos que somos, Señor. Pero confiamos y sabemos que tú permites esto, Señor, para que podamos reconocer nuestro pecado, podamos arrepentirnos y podamos ser perdonados, pero también reformados, Señor. Oramos, Señor, que si hay algún pecado oculto, Señor, que aún no hemos detectado, que tú nos ayudes, Señor, a identificarlo, a reconocerlo, a confesarlo y a apartarnos, Señor. Porque el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Gracias, Dios, porque aún en medio de la disciplina, aún en medio del correctivo, Señor, tú eres misericordioso y permítenos entenderlo así, Señor, y no tener sino solamente pensamientos de bien hacia ti cuando estamos aún bajo tu disciplina, Señor, porque esto dará fruto en nuestras vidas y podremos seguir avanzando en nuestro caminar contigo. Muchas gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias. Alabado y glorificado seas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así de pie, hermanos, pues vamos a